realidad el reuma no es una patología definida única, sino que engloba a muchas patologías que están afectando más que nada al aparato locomotor. Todo lo que es las articulaciones, los huesos. Es como un término genérico, digamos, que está englobando a muchas enfermedades, a más de 200 te diría yo, en las cuales se pueden clasificar en diferentes grupos, digamos, dentro de lo que son las enfermedades reumáticas, pero no hay una enfermedad única que diga tengo reuma, ¿qué hago? ¿Viste? Entonces, en ese contexto, digamos, el reuma es como algo genérico, es como decir un problema articular. No puedo decir entonces tengo reuma, tengo una enfermedad reumática que podría ser ¿cuál, por ejemplo? Bueno, dentro de las enfermedades reumáticas, las más famosas, digamos, dentro de este grupo de enfermedades, son por un lado las enfermedades degenerativas, como por ejemplo la artrosis, y las enfermedades autoinmunitarias, que puede ser, por ejemplo, la artritis. Esos son dos grupos de enfermedades que son como las clásicas, digamos, de las enfermedades reumáticas, donde nosotros encontramos que las causas de estas enfermedades son muy diversas y por ahí no tienen un mismo origen, aunque sí pueden compartir síntomas. Por eso se habla de enfermedades reumáticas, porque muchas veces los síntomas medio que se cruzan unos con otros. Dentro, por ejemplo, de lo que sería la artrosis, que es a lo que nosotros más estamos abocados en nuestro rol de traumatólogo, porque nosotros compartimos muchas veces ciertos escenarios con los reumatólogos, y el mismo paciente a veces no sabe qué hacer, si ir al reumatólogo, al traumatólogo, porque el reuma puede ser tratado tanto por un especialista como por el otro, pero hay ciertas cosas que nosotros la podemos resolver de una manera y quizás ellos de otra. Por ejemplo, lo que es la artrosis, llámese artrosis de rodilla o de cadera, muchas veces terminan en reemplazos articulares, que eso, por ejemplo, un reumatólogo no podría hacer, porque el reumatólogo es una especialidad clínica. Es decir, no puede operar. No puede operar el reumatólogo. Los traumatólogos, en cambio, sí. Nosotros hacemos reemplazos articulares. Y en base a lo que estás diciendo, doctor, ¿en qué se diferencia la artrosis de la artritis? Bueno, la artrosis, por ejemplo, es una enfermedad degenerativa de la articulación. La articulación tiene cartílago, tiene hueso, tiene líquido, tiene una serie de estructuras que se van deformando con el pasar del tiempo, o ya sea por causas genéticas o también está ligado a veces a la posmenopausia, a ciertas cosas. La artrosis generalmente produce no solamente dolor, sino, por ejemplo, en las rodillas es muy común ver que la artrosis genera desviaciones articulares o desejes. Es muy común ver a personas que en vez de caminar con la pierna derecha, la rodilla derecha, terminan con desviaciones articulares, que nosotros la clasificamos en varo o en valgo. Por ejemplo, una rodilla en varo significa que la pierna termina como siendo un arco o un paréntesis, como quien dice, y el valgo es lo contrario, como que se juntan las rodillas y se separan las piernas. Eso es muy común en la artrosis. La artrosis de rodilla, por ejemplo, ¿no? Que va no solamente produciendo desgaste articular, sino que también deformidades. También pasa en la cadera, en la columna. Por eso se hablan de sectores. No es lo mismo tener una artrosis generalizada que una artrosis de una articulación. Por ejemplo, uno puede tener una artrosis de rodilla. En cambio, en la artritis generalmente se hablan de enfermedades poliarticulares, o sea que no afecta a una. Es muy raro que una artritis sea monoarticular, salvo aquellas que no son de origen autoinmunitario. Por ejemplo, una artritis séptica, que sería una infección de una articulación. Las artritis de origen autoinmunitario significa que
afectan a varias articulaciones al mismo tiempo, ¿no? Esa es la diferencia sustancial entre una cosa y la otra. También la clínica, ¿no? Porque la artrosis generalmente es un trastorno mecánico, digamos. Con lo cual, eso significa que el dolor comienza con el uso. Uno se levanta bien, camina y a la noche ya no da más. ¿Por qué? Porque se usa la articulación que está gastada. Entonces ese cartílago que está adelgazado y deformado, con la fricción articular a la noche duele más. A diferencia de la artritis, que uno comienza el día con dolor. ¿Por qué? Porque se acumula esas sustancias inflamatorias en la articulación durante la noche y uno tiene la famosa rigidez matutina a la mañana. Entonces se levanta entumecido, con fatiga, con dolores de muchas articulaciones, y a medida que va moviendo la articulación, ese dolor va cediendo. ¿Por qué? Porque se va movilizando el líquido sinovial y otras estructuras, y es como que cede el dolor. Entonces, como líneas generales, la artrosis puede ser de una sola articulación. Por ejemplo, rodilla, cadera. Puede ser de muchas, también puede ser de muchas. Puede ser las dos rodillas, las dos caderas, la columna. Eso también depende de muchas cosas. Por ejemplo, si un paciente es obeso, y va a tener una sobrecarga articular. O sea, va a estar esa articulación como trabajando de más todo el día. Entonces va a tener artrosis de rodilla, de cadera, de tobillo, de columna, etc. Y en cambio la artritis, uno puede ser flaquito y tener artritis. Hay algo que hay que destacar, que sería lo que es autoinmunitario, porque yo por ahí digo autoinmunitario y uno no sabe bien qué es. La inmunidad significa que, por ejemplo, nosotros tenemos lo que se llama anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son los que detectan los antígenos. Un antígeno normal podría ser una bacteria, un virus, una célula neoplásica. Bueno, un antígeno es algo que el anticuerpo reconoce y lo come. En el caso de una enfermedad autoinmunitaria, ese antígeno, en vez de ser una bacteria o lo que sea, es nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, la enfermedad autoinmunitaria más conocida es la artritis reumatoidea, por ejemplo. ¿Y qué se afecta ahí? Y principalmente las articulaciones. Por eso hablamos de que en una artritis, por ejemplo, reumatoidea, los problemas son poliarticulares, porque es raro que se afecte una sola articulación en este contexto. Doctor, ¿y se pueden prevenir? Sí. Lo que es artrosis, sí. ¿Cómo se puede prevenir la artrosis? Básicamente, bueno, si nosotros hablamos de que el principal problema es la sobrecarga articular, y nos tenemos que cuidar de varias cosas. Primero, el sobrepeso, porque si somos obesos o tenemos una sobrecarga articular, con el paso del tiempo esa sobrecarga va a ir generando desgaste y desviaciones articulares que van a generar como un círculo vicioso en las articulaciones que terminan cada vez peor, digamos. En el caso de la artritis, generalmente hay un problema con lo que sería el antígeno de histocompatibilidad, que es lo que le llaman el HLA, que es una sigla en inglés que significa que nosotros tenemos un sistema que detecta lo que es propio de lo que es ajeno. Por eso hay un problema acá cuando decimos que es autoinmunitario, nos está fallando ese sistema el HLA, nos está fallando para decirnos qué es lo propio y qué es lo ajeno. Por eso hay veces que nos ataca nuestro propio organismo, a nuestras propias células, ¿no? Esto no se puede evitar, obviamente, porque eso ya es una cuestión genética y demás, sobre todo lo que es el HLA-DR1 y demás. Pero lo que sí se puede evitar es lo que despierta que ese HLA empiece a producir artritis. ¿Qué es lo que está ligado a que eso aparezca la artritis? Y está muy ligado al sedentarismo, al tabaquismo. El tabaquismo está
ligado a que ese HLA por ahí se despierte, digamos, y empieza a alterar nuestra respuesta inmunitaria y una serie de circunstancias, pero lo importante es hacer un diagnóstico precoz en estos casos, un diagnóstico temprano. ¿Y cómo podemos estar atentos para qué síntomas tener en cuenta a la hora de tal vez ir consultar o buscar un diagnóstico? Bueno, principalmente el principal diagnóstico precoz hay que hacerlo más que nada en las patologías autoinmunitarias, no tanto en la artrosis, porque en la artrosis digamos que se puede hacer un tratamiento cuando ya hay una artrosis en un grado 1, 2, 3, no importa. El tema es que la artritis reumatoidea, lo ideal es hacer un tratamiento precoz para evitar las deformidades articulares. ¿Por qué? Porque una vez que empieza esta deformidad articular a producir cambios estructurales en las articulaciones, después esas deformidades ya no tienen, como quien dice, solución. Entonces, cuando uno empieza a tener enfermedades poliarticulares, o sea, de muchas articulaciones, ejemplo, de las articulaciones de las manos, sobre todo, no de la puntita del dedo, sino de esta parte que sería la metacarpofalángica y la interfalángica proximal de esta parte, o de esta parte de la mano que se llama carpo. Si aparecen 2 o más articulaciones doloridas, sobre todo a la mañana, con rigidez matutina, o sea, como que me cuesta mover la mano y mucha fatiga y dolor muscular, ahí tengo que hacer una consulta lo más antes posible, porque ese es el momento para empezar un tratamiento reumatológico. En ese sentido, nosotros no hacemos el tratamiento de, por ejemplo, una artritis reumatoidea, pero es importante que nosotros sepamos hacer el diagnóstico para hacer la desviación oportuna al reumatólogo, por ejemplo, que eso lo vemos muy comúnmente en consultorio, los traumatólogos, ¿no? Porque, como te decía antes, muchas veces se cruzan las patologías. Entonces a un paciente le duelen y nos viene a ver a nosotros primero. Entonces lo importante es que cuando aparezca algún síntoma articular no se dejen estar hasta que no den más o que empiecen las deformidades, sino que empiecen un tratamiento precoz, o sea, rápido, para evitar una posterior deformidad articular que después ya no tenga mucha cura que digamos. Doctor, ¿hay alguna edad a la cual se recomienda estar más atento a estas cuestiones? Bueno, generalmente lo que es artritis reumatoidea aparece en la mediana edad, sobre todo en mujeres, en líneas generales, ¿no? En lo que sería hombres, la artrosis más común es la artrosis de cadera o de rodilla. También está la artrosis de columna y demás. Eso depende del sector afectado. Pero es muy común también la artrosis como secuela traumática. Por ejemplo, un accidente de tránsito o algo que deja una fractura de la articulación, que por alguna razón esa fractura es muy grave y como secuela queda artrosis. Eso sería una artrosis secundaria a algo. Por ejemplo, una artrosis secundaria a una fractura articular. En ese caso, bueno, básicamente se pueden tratar. Hay tratamientos específicos para la artrosis, ya sea de manera oral o de manera infiltración, o sea, colocar remedios dentro de las articulaciones, como para tratar la artrosis, básicamente.